Bueno, adelante. Bueno, gracias, Gustavo. Bueno, compañeros, compañeras, bienvenidos a un ciclo más de charlas de la agrupación Argentina Nace. En este caso yo le quiero agradecer en lo particular la gentileza que tuvo el diputado Morón. Nos conocimos en una esquina frente al Congreso de la Nación y cuando le comenté lo que estábamos haciendo, enseguida me dio su celular y me dijo que contáramos con él. Así que bueno, recontra súper agradecido, señor diputado, por la amabilidad que tuvo usted para conmigo. Y bueno, eh, Estás muteado, Sandro, estás muteado. Se te muteó el micrófono. Por favor, disculpa. a los compañeros de todas las provincias que integran Argentina Nace, bueno, que sepamos aprovechar esta charla, va a ser rica en contenido y bueno, sin más preámbulos, paso la palabra a Gustavo Quintela, que va a ser el moderador de la charla. Bueno, muchas gracias, Sandro, por tu presentación. Queríamos agradecerle nuevamente al diputado y queríamos destacar la presencia del señor Alberto Geli Cantilo, que es el presidente del Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas, que depende del Ministerio de Cultura de la Nación. Bueno, un honor también tenerlo presente y seguramente vamos a tener muy buenas preguntas de parte del compañero Geli Cantilo. Bueno, Leopoldo, estaba viendo recién un poquito para tener como disparador de la charla una nota del 29 de junio del 2020 de Página 12, que le escribe Tuni Coleman y Lina Hauser, ¿no? Dos grandes periodistas, y empiezan hablando, ¿no? de varios temas, ¿no? El grupo de espionaje ilegal conocido como Super Mario Bros., el falso abogado Marcelo D'Alessio, cámaras y micrófonos colocados en el penal de Seiza para espiar ilegalmente a los detenidos, el espionaje al Instituto Patria, el juez Carzoglio. Bueno, ¿cómo se ordena todo este rompecabezas tan perverso que tomó tanta fuerza y tanto daño le hizo a nuestra democracia, ¿no? Que es la red de espionaje ilegal en la gestión del macrismo? Usted, como presidente de la bicameral que fiscaliza a los organismos de inteligencia, bueno, le pedimos que nos ayude a entender un poco este gran y nefasto rompecabezas que es la red ilegal de espionaje del macrismo. Bueno, cómo no, en primer lugar agradecerles la invitación, agradecerle en particular a Sandro, que efectivamente nos conectamos de casualidad. Ustedes saben que estos son tiempos difíciles para hacer lo que más nos gusta, que es el debate, la reflexión, el trabajo territorial, el cara a cara. Pero bueno, esta es una oportunidad para que podamos intercambiar opiniones, reflexiones y conclusiones. Yo voy a hacer una pequeña introducción porque si no resulta muy difícil explicar cada uno de los elementos que se han ido conociendo por separado y además sería incorrecto hacerlo porque lo que ayuda a entender lo que ha sucedido es precisamente que después de un año de trabajo y de investigación hemos podido dar con la matriz de esta tarea de espionaje ilegal y de extorsión política, que no fue para nada consecuencia de grupos contrapropistas o que actuaron por sí solos fuera de un esquema organizativo que efectivamente fue lo que prohijó esto que se puede calificar como un plan sistemático. Ustedes este término, por lo menos algunos que pertenecen a generaciones anteriores lo tendrán muy presente, un plan sistemático de espionaje ilegal y extorsión con el objeto de llevar adelante una persecución política que no tiene precedentes en la historia democrática de la Argentina. Por supuesto que dejo de lado lo sucedido durante las dictaduras militares, pero desde el punto de vista de la historia democrática de nuestro país, el montaje de una estructura de esta naturaleza de persecución política no tiene precedentes. Así que yo
voy a hacer una breve introducción, corriendo el riesgo de sentirme como un loco malo que habla solo, porque es lo que a veces me pasa cuando participo de estos Zoom, ¿no? Estoy acostumbrado a otra cosa por razones de edad y porque transité un camino militante de otra manera, pero bueno, tengo que correr ese riesgo y aparecer como un loco malo que está hablando solo. Lo primero que hay que señalar es que una vez producido el triunfo electoral del año 2019, nosotros sabíamos que llegábamos al gobierno con una agenda que comprendía temas de todo tipo y de toda índole. Una agenda que tenía como prioridad poner en marcha el aparato productivo del país, una agenda con la que desembarcábamos para restituir los derechos que se habían perdido y en la medida de lo posible ampliarlo hacia nuevos derechos, una agenda que pretendía retomar el camino de la equidad social, recomponiendo el tejido social de la Argentina y impulsando políticas de distribución del ingreso en favor de los sectores más vulnerables. Y en esa agenda también estaba incluida la necesidad de llevar adelante una política de saneamiento de las instituciones y de recuperar una democracia plena, sin condicionamientos, que no estuviera hackeada ni por los grandes grupos económicos concentrados, ni por los grupos mediáticos, ni por las corporaciones, y mucho menos por lo que en algún momento el presidente caracterizó como los sótanos de la democracia. Yo puedo decir a esta altura que de esta agenda, seguramente muchos de los aspectos que teníamos definidos como acciones de gobierno, buena parte de ellos se vieron obstaculizados, limitados, restringidos por la aparición de la pandemia. Eso sí que no estaba en agenda. Y efectivamente, a muy pocos días de iniciar la gestión de gobierno, irrumpió la pandemia con todo lo que esto significó en orden a tener que alterar prioridades, redireccionar recursos y ya todo lo que conocemos. Pero en el caso específico de esta tarea que nos impusimos, que era la de sanear las instituciones y fundamentalmente empezar a ejercitar el control democrático sobre fundamentalmente los llamados servicios de inteligencia, la pandemia no constituyó un obstáculo. Dependió en buena medida de nuestra voluntad política hacer la tarea que hicimos. Sí, tal vez la pandemia lo que ha significado es que a punto de culminar esa tarea, una vez que hemos llegado a las conclusiones, no ha tenido, lamentablemente, la difusión que en otras circunstancias seguramente pudo haber llegado a tener. Pero lo concreto es que desde la Comisión Bicameral de Fiscalización de los organismos de inteligencia y de las actividades de inteligencia, apenas pusimos el pie en esa comisión, comenzamos una tarea que ha dado frutos realmente muy importantes. Una tarea que tuvo como punto de partida no solamente la labor que desarrollamos en la comisión, sino también la interacción que desde ese lugar empezamos a establecer con algunos de los juzgados que habían iniciado de antemano, antes de que nosotros llegáramos al gobierno, actividades de investigación respecto a esto que se percibía, que se conocía, que se rumoreaba, pero que nunca se había materializado en un esquema y en una matriz concreta, que era lo que toda la sociedad percibía, o lo que por lo menos la sociedad política percibía, que era que el gobierno de Macri había llevado adelante una tarea de espionaje, de hostigamiento hacia el movimiento popular argentino. Me parece muy importante, como preludio, dejar establecido una premisa.
Muchas veces, incluso esto ocurre entre los compañeros de nuestros propios espacios políticos, se tiene la creencia de que el lawfare en la Argentina, que no es otra cosa que la guerra contra los movimientos populares y los gobiernos, en algunos casos de carácter nacional, popular y democrático, en la Argentina se inició con la llegada de Macri al poder. Y esto no es así. El lawfare en la Argentina, como en el resto de América Latina, pero en este caso vamos a concentrarnos en lo sucedido en nuestro país, se inició antes de que Macri llegara al gobierno. Es más, el lawfare fue una de las herramientas, uno de los instrumentos que precisamente le permitió a Macri acceder al poder. Digo esto porque ayuda a entender cómo se fue desenvolviendo esta saga que culmina en lo que nosotros denominamos la existencia de un Estado mafioso. Precisamente porque desarma la idea que a veces aún incluso el propio macrismo quiere instalar de que esto que ocurrió, reitero, fueron acciones individuales, de cuentapropistas o de quienes querían montar una estructura de extorsión económica, desvinculadas de un plan político que tiene como objetivo, o tenía como objetivo, la destrucción de gobiernos populares cuando estábamos ejercitando la función de la gestión, o de los movimientos populares en general cuando estábamos en el rol de oposición. Ustedes deben recordar que antes de que Macri llegara al gobierno, el lawfare en la Argentina ya había fabricado, en función de construir un falso sentido común, había fabricado algunas causas judiciales que fueron las que pivotearon en el tramo de la campaña electoral del 2015 en favor de Macri. Por ejemplo, bueno, el caso del memorándum con Irán, el invento, porque no ha sido otra cosa que del asesinato de Nisman, la causa de dólar futuro, la fantasía de que Máximo Kirchner y Nilda Garret tenían una cuenta de 40 millones de dólares en un banco en los Estados Unidos, y tantas otras cosas que, reitero, fueron herramientas que se utilizaron para generar en el conjunto de la sociedad una mirada crítica hacia el gobierno de Cristina, y además también con el objeto de paralizar la dinámica y la potencialidad de este espacio político. Partiendo entonces de que efectivamente el lawfare llegó antes de que Macri accediera al gobierno, y que fue el elemento que le permitió a Macri ganar por un margen muy estrecho la elección, lo que sí podemos decir es que después de la llegada de Macri al gobierno, el lawfare se institucionalizó en la Argentina. Es decir, dejó de ser una herramienta política utilizada desde afuera de la estructura del Estado para pasar a ser una herramienta política que encontró cobijo en la estructura del Estado. Es como lo que podríamos parangonar de otras épocas en relación al terrorismo. El terrorismo contra los movimientos populares empezó antes del 76, pero pasó a ser terrorismo de Estado cuando se produjo el golpe de Estado de 1976, y entonces el terrorismo pasó a ser una política de Estado. Bueno, con el lawfare ha pasado lo mismo. Con la llegada de Macri, este mecanismo se institucionalizó. ¿Y de qué manera se institucionalizó? Hay que tener muy en claro, en primer lugar, que llegaron con un plan preconcebido. También en esto hay una similitud con la dictadura militar. No es que se improvisó o que sobre la marcha fueron armando esta estructura de persecución. Llegaron con un plan preconcebido.
desde los primeros días, desde las primeras semanas del gobierno de Macri, ese plan se puso en ejecución. ¿Y cuál era la naturaleza de ese plan sistemático? Bueno, en primer lugar, la novedad que introdujeron es que montaron una especie de serpiente de varias cabezas, cuyo objetivo era usar los recursos del Estado, pero sin comprometer a lo que eran las estructuras tradicionales del Estado. A ver si me puedo explicar mejor. Desarrollaron grupos en paralelo a las estructuras preexistentes, por ejemplo, en el caso de la inteligencia, sin usar a quienes eran o son los profesionales de la inteligencia, o que habían tenido una actividad, digamos, destacada desde su profesionalidad en la inteligencia. ¿Por qué? Bueno, seguramente con la pretensión de no quedar expuestos a la posibilidad de filtraciones o a que el día de mañana, cuando les tocara dejar el poder, hubiera testigos incómodos respecto a las tareas que se habían llevado adelante, o por falta de confianza en esas estructuras preexistentes. Pero lo cierto es que si bien usaron los recursos del Estado, montaron estructuras paralelas en el marco de los organismos que fueron comprometiendo en esta persecución. Y así es como, reitero, desarrollaron una serpiente de varias cabezas. Una de ellas, la más conocida, la que tuvo en su momento mayor trascendencia, es el denominado Grupo D'Alessio. Un grupo que de alguna manera fue detectado incluso antes de que el gobierno, antes de que nosotros llegáramos al gobierno. Hay que recordar que el Grupo D'Alessio fue detectado a través de una denuncia y posterior investigación judicial llevada adelante por el juez Alejo Ramos Padilla en el juzgado de Dolores, antes de que Macri fuera desalojado del gobierno por el voto popular en el 2019. Después organizaron otro grupo, en este caso un grupo que acaba de ser mencionado por el coordinador de la reunión, que se denominaba Super Mario Bros. Este grupo, una de las cabezas de esta serpiente, actuó fundamentalmente en lo que es la conducción central de la Agencia Federal de Inteligencia. Y sus miembros, la mayoría de ellos, alrededor de 20, fueron reclutados en la policía de la ciudad. Esto tiene una explicación. Ustedes recuerden que cuando se produce el traspaso de sectores de la Policía Federal para la creación de la Policía Metropolitana y la posterior creación de la Policía de la Ciudad, ya Macri gobernaba la ciudad y, por supuesto, seguramente allí ya se empezó a desarrollar un grupo de tareas de estas características en el que confiaban y reunía las condiciones como para que se introdujera en la AFI para llevar adelante las tareas más delicadas del espionaje. Es un grupo que fue prohijado durante la conducción de Fino Palacios, que ustedes deben recordar fue el primer jefe de la Metropolitana, que el propio Macri declaró sin ningún tipo de pudor que él lo designó por recomendación de la Embajada norteamericana y la Embajada de Israel. Lo designó como jefe de la Policía Metropolitana. Bueno, de esa cantera salió la conformación de este grupo denominado Super Mario Bros. La mayoría de ellos, casi la totalidad, le diría que eran aproximadamente 20 personas, eran todos oficiales de la policía de la ciudad.
Otro grupo, otra de las cabezas de la serpiente, que también se instaló a los pocos meses de la llegada de Macri al gobierno, fue lo que se denomina el grupo AMBA, en referencia a el área metropolitana. Este grupo AMBA se instala a hacer tareas de espionaje y persecución política a partir de la creación de 6 bases de la AFI en el Gran Buenos Aires. La Agencia Federal de Inteligencia, antes conocida como CIDE, además de las delegaciones que tenían las provincias, la cabecera en las capitales de provincia, en el caso de la provincia de Buenos Aires tenía una delegación tradicional instalada en La Plata, otra en la ciudad de Mar del Plata y otra en la ciudad de Bahía Blanca. Estas eran preexistentes a la llegada de Macri al gobierno. La novedad fue que inmediatamente después de acceder al gobierno crearon 6 bases de la AFI en el Gran Buenos Aires. ¿Por qué el Gran Buenos Aires? Bueno, por una razón obvia, porque el gobierno de Macri tenía la percepción de que el conurbano bonaerense le resultaba hostil, políticamente, electoralmente, socialmente, y entonces decidieron que era una zona que debían controlar. Y abren 6 bases. En este caso, en esas 6 bases comprometieron el accionar de alrededor de 100 agentes, que también fueron todos incorporados como agentes nuevos del organismo de inteligencia. Ninguno de ellos provenía del organismo. Y la mayoría de los reclutados para atender las tareas de estas bases en el Gran Buenos Aires, en este caso, era personal en actividad, pero fundamentalmente retirado de la policía de la provincia de Buenos Aires. Incluso algunos de ellos, con cargos de responsabilidad en esta nueva estructura, habían participado durante la época de la represión de algunos de los grupos que había dispersado o diseminado el general Camps dentro de la policía de la provincia. Estas bases tenían la responsabilidad de cubrir subzonas. Dividieron el Gran Buenos Aires en subzonas. También tomando en este sentido algún ejemplo de lo ocurrido en el pasado. Ustedes recuerdan que durante el gobierno militar la estructura represiva se apoyó en la creación de zonas y subzonas. Instalaron estas bases, bueno, ahora de memoria voy a recordar algunas de ellas. Una en Aedo, que tenía la responsabilidad de atender las tareas de espionaje en Morón, en Merlo, en Moreno, es decir, algunas de estas localidades en Ituzaingó, algunas de estas localidades del oeste bonaerense. Instalaron otra de las bases en San Martín, otra en Pilar, otra de ellas en Quilmes, otra en Ezeiza y, bueno, no recuerdo si otra en Lomas de Zamora. Ya después voy a diferenciar cuál era la tarea que le habían ido asignando a cada uno de estos grupos, porque no era la misma tarea la que se le asignó al grupo Super Mario Bros. Que la que se asignó a quienes trabajaban en las bases del AMBA en la AFI. Otro grupo de tareas, otra cabeza de la serpiente, lo constituyó el Servicio de Inteligencia Penitenciario. Este servicio de inteligencia penitenciario sí existía de manera preexistente, pero fue absorbido e incorporado a la red que se organizó para llevar adelante la política de persecución ilegal y de espionaje. También se instaló un grupo de tareas dentro de la FIP que hacía espionaje fiscal, otro grupo de tareas que hacía espionaje financiero, en este caso dentro de la estructura de la UIF, de la Unidad de Información Financiera, y por supuesto también con el acceso de claves, un grupo de tareas en la Dirección de Migraciones
que es la que realizaba todo lo que tiene que ver con el control del movimiento de personas. Este entramado, que presentado de esta manera puede aparecer como dislocado, en realidad tenía una perfecta sincronización. Actuaban con los mismos patrones, llevaban adelante las mismas tareas de recolección de información, de análisis, etcétera, que son típicas de los ciclos de inteligencia, pero tenían distintos objetivos. Por ejemplo, el grupo Super Mario Bros., que como dije estaba instalado en el corazón, en la sede central, en la cúspide de la AFI, tenía como tarea llevar adelante el espionaje sobre las figuras más relevantes de quienes fueron víctimas de esta actividad, las más relevantes en el ámbito del campo político específicamente, del campo cultural, etcétera, etcétera. Mientras que las tareas que se llevaban adelante, por ejemplo, en las bases del AMBA, apuntaban más hacia las estructuras menores de las organizaciones que eran puestas bajo la lupa de la tarea del espionaje ilegal. Hacían un cepillado más fino, donde ponían el interés en la existencia de organizaciones de base y en la composición de esas organizaciones de base. Cada uno tenía, reitero, una misión específica. Toda esta información que se recolectaba a través de todos estos grupos de tarea era coordinado y concentrado en la cúspide de la AFI, es decir, concretamente en manos de Arribas, que era el director de la AFI, y de Magdalani, que era la segunda en ese organismo. Allí fluía toda la información que se iba obteniendo de los distintos ámbitos. Y esa información que llegaba a la cabeza de la AFI era transmitida a una estructura superior que era la que tomaba las decisiones respecto a qué se hacía con ese cúmulo de información que se reunía y se recolectaba respecto a ciudadanos, a personas y a organizaciones, que es la denominada mesa judicial. Esa mesa judicial, que es una asociación ilícita, que no tiene inserción institucional, no está prevista en la Constitución ni en la Ley de Ministerios, se reunía una vez cada 15 días, tenía reuniones quincenales. Nosotros esto lo sabemos porque tenemos en nuestro poder las copias de los correos electrónicos que las secretarias de los funcionarios que participaban en estas reuniones de la mesa judicial cursaban cada vez que se citaba una reunión. No tenían día fijo de reunión y entonces se fijaban reuniones quincenales, pero no de manera, digamos, sistemática, sino de acuerdo a cómo venía la agenda de los funcionarios que participaban, entre ellas la del propio Macri, porque, por ejemplo, en estos correos electrónicos se señalaba si en esa reunión iba a estar o no iba a estar presente el presidente de la Nación. Arribas, que participaba de esta mesa judicial y que en algunos casos desde su propia secretaría privada se citaban reuniones, también se citaban desde el despacho de Marcos Peña, era el encargado de llevar toda esta información que se iba recolectando a través de este tejido de espionaje ilegal a las reuniones de la mesa judicial. Y en esas reuniones de la mesa judicial, también parangonando el papel que tuvo durante la dictadura el batallón 601 de inteligencia, que era donde finalmente se decidía el destino de los detenidos desaparecidos, en este caso en la mesa judicial se decidía qué se hacía con esa información que se había colectado. Y esto se traducía en decisiones que, por ejemplo, llevaban simplemente a elaborar una carpeta para extorsionar dirigentes políticos, gremiales o sociales que podían resultar un obstáculo o molestos al accionar de gobierno. Y en otros casos, ya en una instancia más elevada,
se fabricaban expedientes judiciales como una de las herramientas favoritas para no solamente desatar una persecución, sino para generar condiciones que les permitiera cumplir con los objetivos que tenía este plan de persecución, que no eran otros que pulverizar o suprimir al opositor desde el punto de vista civil, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. El objetivo en este caso no era, como fue en el pasado, la eliminación física del opositor, pero sí era la muerte civil, la muerte social, la muerte política y también, si fuera posible, el ahogo económico de quienes eran categorizados como opositores peligrosos. ¿Dónde entraba a jugar una de las patas fundamentales de lo que ha sido el lawfare, que es la pata mediática? Bueno, cuando se tomaba la decisión en la mesa judicial de poner en marcha una causa judicial de persecución, lo primero que se hacía era filtrar a los medios periodísticos afines a esta persecución información, obviamente generalmente falsa, que iba dando o creando condiciones de aceptación social de lo que iba a terminar siendo una causa judicial que en muchos casos terminó o culminó con muchos compañeros detenidos o presos arbitrariamente. Se filtraba a través de estos medios amigos, en algunos casos incluso con el objeto de que esa información fuera utilizada como punto de partida de una denuncia judicial, que a veces practicaban amigos del gobierno, como el Colegio de Abogados de la calle en Montevideo o algún fiscal afín, y ahí se iniciaba un circuito que transitaba las siguientes etapas. Se filtraba la información de un proceso o de un futuro proceso por corrupción, de allí se tomaba ese elemento por parte de alguien que aparecía como denunciante, esto se direccionaba a manos de jueces o fiscales amigos, que ahí también aparecían en el entramado, en esa etapa, en la etapa que se llevaba adelante en la mesa judicial. Se ponía en marcha el proceso y durante el proceso se seguía alimentando a los medios amigos con informaciones acerca de cómo evolucionaba el proceso, con la aparición de testigos guionados, que eran guionados también en el ámbito de los servicios de informaciones o de inteligencia, o con supuestos arrepentidos, que en muchos casos también recibieron no solamente instrucciones de su arrepentimiento, sino sobornos para que cumplieran ese papel. Y entonces esto circulaba de manera permanente. Desde el ámbito del Poder Judicial seguían alimentando al periodismo confiable, esto seguía impactando sobre la opinión pública y así circulaba de manera permanente esta actividad que, reitero, tenía como objetivo eliminar a quienes consideraban un obstáculo para el desarrollo de las políticas que tenía como prioridad el gobierno de Macri. Porque, bueno, no vale la pena, me parece una redundancia, pero es bueno también subrayar que todo esto tenía un único objetivo, que era garantizar que el gobierno de Macri no tuviera en su desenvolvimiento obstáculos para llevar adelante las políticas que llevó adelante de sobreendeudamiento de la Argentina, tarifazos en dólares, destrucción del aparato productivo, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegamos nosotros a esta conclusión? Bueno, en primer lugar, porque como dije al principio, por primera vez el Parlamento tomó para sí la tarea que le es ineludible, pero que nunca había cumplido, y mucho menos durante el gobierno de Macri, de control democrático. Así fue que empezamos una investigación sobre la actividad de los servicios de inteligencia, investigación que fue muy exitosa porque no solamente obtuvimos documentación, sino que obtuvimos declaraciones, confesiones, generalmente de los agentes que habían cumplido papeles secundarios en esta tarea de espionaje, pero que brindaron
una información muy valiosa que nos permitió llegar a los personajes principales, a los responsables de esta tarea de inteligencia ilegal. También porque fuimos capaces de intercambiar información con los juzgados que ya a esa altura habían iniciado, como dije, investigaciones de este tipo, no solamente con el juzgado de Dolores del doctor Ramos Padilla, que había empezado la investigación sobre el grupo D'Alessio, sino también con el juzgado de Lomas de Zamora, que terminó desarrollando 2 causas de investigación. Y todo esto, la reunión de todos estos elementos, nos permitió, por primera vez después de un año de actividad, de trabajo, desenmascarar, incluso para nosotros mismos, cómo había funcionado esta matriz. Quiero decirles que hasta el presente nosotros hemos detectado y comprobado, con documentos, con videos, con confesiones, con capturas de pantallas de elementos electrónicos, es decir, de manera indudable, actividad de espionaje ilegal sobre 374 ciudadanos y sobre 171 organizaciones de todo tipo, organizaciones político-partidarias, como dije, organizaciones sindicales, organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, por ejemplo, infiltración en comedores comunitarios, sobre organizaciones religiosas, por ejemplo, el titular en aquel entonces, que creo que sigue siendo titular de la Pastoral Social de la Iglesia, Monseñor Lugones, los denominados sacerdotes de opción por los pobres, los sacerdotes villeros. Esto es lo que hasta el presente tenemos corroborado con elementos incontrastables. Esto incluye también algunas actividades que se desarrollaron fuera también del AMBA, por ejemplo, la que desarrolló la base de la AFI en Mar del Plata, donde además de ejecutar espionaje sobre organizaciones sociales, sindicales, políticas, etcétera, en Mar del Plata, fue la que llevó adelante una de las tareas más aberrantes, que fue el espionaje ilegal sobre los familiares de los tripulantes que perdieron su vida en el hundimiento del submarino. Bueno, ¿por qué fue posible este intercambio con el Poder Judicial? Porque las causas de espionaje se desarrollaron en ámbitos que estaban afuera de Comodoro Pi. Tanto las 2 causas en Dolores como las 2 causas en Lomas de Zamora. Es decir, se desarrollaron en un ámbito que no estaba contaminado por el poder económico, por el macrismo, por la embajada norteamericana, que ha tenido una influencia fundamental en la construcción de aliados en el ámbito del Poder Judicial para llevar adelante estas tareas. Por esa razón ha sido tenaz y persistente la actividad de Comodoro Pi para tratar de llevarse, para tratar de absorber esas causas. ¿Por qué? Porque ahí está, todavía sigue estando, otro de los grupos o de las partes de este entramado, que es la llamada pata judicial, que no es otra cosa que un grupo de fiscales, de jueces, de camaristas y algunos miembros de la Corte que habitan en ese serpentario de Comodoro Pi y que formaron parte de estas políticas de persecución, de estas políticas de lawfare, en este caso un lawfare institucionalizado. Tuvimos la suerte, por decirlo de alguna forma, de que las causas de espionaje fueran transitadas en los tramos más importantes, algunas de ellas ahora finalmente sí se las llevaron a Comodoro Pi, pero en el tramo fundamental fueran transitadas por magistrados que estaban fuera de este entramado mafioso. Y así fue que llegamos a un informe de 400 páginas en el que elaboramos estas conclusiones, que fue presentado al Senado y a la Cámara de Diputados, y que precisamente tiene como título
lo que se denomina el Estado mafioso. ¿Por qué lo hemos llamado Estado mafioso? Bueno, porque lo que ocurrió a partir del 2015 fue que se instaló un Estado paralelo. Reitero el concepto, se usaban recursos del Estado, pero se construyó una red paralela a los resortes del Estado. Porque se constituyó un Estado clandestino, un Estado secreto. Y todos sabemos que una de las obsesiones de la mafia es legalizar lo ilegal. Es una de las características de la mafia. La mafia trata, no solamente cuando se refiere al dinero, trata de que sus acciones, que son ilegales, se transformen en legales. Bueno, esto fue lo que pasó con el macrismo. Trató de transformar lo ilegal en legal. Pero la matriz era ilegal y por lo tanto era un Estado mafioso, que debe ser calificado de esa manera. Creo que el accionar de la comisión tiene un alto significado porque, reitero, es por primera vez se lleva adelante el control democrático desde el lugar donde se debe de llevar adelante, y en alguna medida hemos cumplido una función que está muy por debajo de la que cumplió en su momento la CONADEP, pero que sí ha permitido recolectar de manera orgánica y de manera irrefutable elementos que seguramente van a permitir no solamente sostener las causas judiciales, sino fundamentalmente contribuir a la creación de una memoria colectiva en relación a esta etapa que nos tocó atravesar a los argentinos. Yo siempre digo que del gobierno del 83 seguramente lo más resonante fueron las penas o el juicio a las juntas militares, pero que lo más persistente o lo más importante fue el accionar de la CONADEP, porque ese accionar de la CONADEP fue el que desnudó los horrores de la represión y generó una conciencia social que está viva hasta el día de hoy, y que cada vez que se pone en peligro o en riesgo la política de derechos humanos, reacciona, como ocurrió en el caso, por ejemplo, del 2x1, porque hay una conciencia colectiva que se ha generado en este sentido que tiene un enorme poder. Porque probablemente por ahí de los procesos penales, algunos se hayan escapado de la sanción, y algunos de nuestros hijos o nietos viajen en el colectivo con algún torturador que no ha sido condenado. Ahora, lo que no va a ocurrir es que nuestros hijos o nietos justifiquen la tortura, porque efectivamente la conciencia colectiva que se desarrolló a lo largo de todos estos años hace imposible imaginar que la mayoría de la sociedad argentina puede volver a ser tolerante con la desgracia que nos tocó atravesar. Bueno, el informe que nosotros hemos hecho en esta materia pretende crear el mismo sentido común, es decir, demostrar de qué forma en el gobierno de Macri se utilizaron estas herramientas. Y además tratar de demoler la hipocresía de un discurso que se llenaba la boca diciendo que defendían la República y el Estado de Derecho, cuando en realidad, reitero, no hay antecedentes en la historia democrática de la Argentina de un gobierno que haya atropellado tanto los derechos y garantías de los ciudadanos, que haya destruido el Estado de Derecho como lo hicieron ellos, que haya puesto en cuestión la defensa en juicio, que haya desmerecido el principio de inocencia, porque como ustedes saben, este espionaje ilegal incluso llegó a lo más íntimo de los presos políticos, que era la visita que le hacían sus familiares y los abogados defensores que fueron permanentemente monitoreados. Para que ustedes tengan una idea, no es solamente que sembraron de micrófonos y de cámaras los penales, sino que le hacían un seguimiento desde una pantalla constante y permanente las 24 horas desde la sede del Servicio de Inteligencia de la Penitenciaría o del Servicio Penitenciario Federal, que paradójicamente tenía su sede en una casa que está pegada a la casa donde nació el Papa Francisco, en la calle Varela. Estas paradojas de la historia, ¿no? Estas cosas increíbles. Bueno, esto es lo que nosotros hemos llevado adelante. Por supuesto, hay una tarea todavía por cumplir.
entre ellas la de sancionar o de juzgar a quienes desde el ámbito del Poder Judicial formaron parte, como engranaje esencial, del funcionamiento de este Estado mafioso. ¿Por qué no lo hemos hecho nosotros? Bueno, porque nuestras facultades no nos permiten avanzar en esa dirección. Nosotros tenemos la facultad, sí, de controlar, fiscalizar a los organismos y actividades de inteligencia, pero no podemos hacer lo propio con magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Entonces, en el informe final que le hemos entregado al Senado y a la Cámara de Diputados, les recomendamos que generen o creen una comisión bicameral específica. Incluso por ahí ustedes, si apelan un poco a la memoria, recordarán que se habló hace 2 o 3 meses atrás de la creación de una comisión para investigar la responsabilidad de estos funcionarios judiciales. ¿Por qué? Bueno, porque el Congreso es el que dicta las leyes orgánicas del Poder Judicial y por lo tanto, si dicta las leyes orgánicas que van desde el Código Penal a los códigos de procedimientos nacionales y tantas otras leyes orgánicas, recursos extraordinarios, etcétera, sí tiene la facultad de examinar si los funcionarios judiciales fueron capaces o no de respetar el funcionamiento, la naturaleza y el espíritu de estas leyes orgánicas. Así que estamos a la espera de que en algún momento el Congreso genere esta comisión bicameral para que aborde lo que nosotros no pudimos abordar. Pudimos sí identificar a este sector del Poder Judicial que participó en este Estado mafioso, pero no hemos podido avanzar más allá porque nuestras funciones no nos permiten hacerlo. Así que, de todas formas, también yo sé que hay una enorme insatisfacción que hago propia respecto a los relativos avances que ha habido en materia de saneamiento del Poder Judicial, pero de todas maneras también hay que tomar en cuenta que algunos pasos se han dado en esa dirección. En primer lugar, porque bueno, también se desnudó a quienes fueron actores de esto en el ámbito del Poder Judicial, los camaristas que iban y venían entre la Quinta de Olivos, la Casa Rosada, para ir acordando las decisiones judiciales que acentuaran la persecución política contra los adversarios del gobierno, los fiscales, etcétera, etcétera. Ha habido algunos avances porque algunos de ellos han sido llevados al Consejo de la Magistratura para iniciar los trámites de un juicio político. Pero bueno, por supuesto es una tarea que todavía está pendiente. Esto depende también en buena medida de cómo evoluciona la dinámica del proceso político argentino y cómo se dibuje la futura correlación de fuerzas en el Parlamento. Nosotros tenemos minoría en la Cámara de Diputados y esto ha sido una dificultad que se ha interpuesto entre la posibilidad de hacer esto y nuestra voluntad política. Nosotros tenemos la voluntad política de seguir avanzando, en esto no tengan ninguna duda, pero obviamente tenemos algunas limitaciones que se originan fundamentalmente en nuestra condición de primera minoría, es decir, no tenemos mayoría propia en la Cámara de Diputados y esto nos impide, digamos, disparar algunas herramientas y resortes que seguramente harían avanzar muy rápidamente todas estas cuestiones. De todas formas, y para terminar, les quiero decir que en el informe final nosotros no publicamos los nombres de los ciudadanos que han sido víctimas de la tarea de espionaje. Yo le dije que tenemos comprobado una tarea de espionaje sobre 374 argentinos. No los hemos publicado, salvo los que tienen notoriedad, como el caso de Cristina Kirchner, o quienes son figuras de notoriedad pública, porque muchos de ellos son compañeros que desarrollaban tareas de base en los sindicatos, en las organizaciones sociales, comunitarias, etcétera, y sería impropio, por otra parte, volverlos a victimizar publicando sus nombres y haciéndole el juego a quienes querían de alguna forma exponerlos públicamente. Sí está aclarado de que si alguno tiene la sospecha de que fue víctima de una tarea de este tipo, con recabar la información a la comisión, nosotros de manera confidencial le brindamos la información. Lo que sí está publicado es la nómina de las 171 organizaciones que también fueron víctimas de este espionaje en términos más generales como organizaciones. Eso sí está publicado y también las organizaciones pueden acceder
a conocer la documentación que nosotros tenemos en la comisión. Documentación que tiene un contenido extraordinariamente importante, porque no es solamente la que recolectamos en la actividad propia de la comisión, con las declaraciones que tomamos, etcétera, sino también la que nos enviaron los juzgados. Nosotros hemos logrado que los juzgados nos envíen la totalidad de la información, tanto el de Loma de Zamora como el de Dolores, que se unió a la documentación que nosotros teníamos en nuestro poder. Esta documentación está bajo custodia. Es más, nosotros hemos enviado una copia de todo esto al exterior, tomando también ejemplos del pasado, por ejemplo, el juicio a las juntas militares, la filmación completa, una de las versiones de esa filmación completa fue enviada a Noruega en aquel momento, y bueno, nosotros hemos enviado al exterior esto, y además también hemos enviado el informe que elaboramos al Alto Comisionado de Naciones Unidas y también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, esta documentación ya no va a poder ser triturada, pulverizada, desguazada, desarmada. En el caso de Comodoro Pi, si bien es cierto, se han apropiado de las causas que se estaban cursando en Loma de Zamora, sí hemos logrado algunas victorias que son imperceptibles porque son de tejido fino, salvo para los que están en el tema, que es lograr que las causas de espionaje que están yendo a Comodoro Pi no vayan a distintos lugares, a distintos juzgados, sino que se estén concentrando en un solo juzgado. Porque el objetivo de los cómplices del macrismo, que todavía están en ese lugar, y algunos de ellos tienen notoriedad pública, como el caso de Borinsky, Hornos y tantos otros, Stornelli, Taiano, el juez Ercolini, etc., el objetivo de ellos era desguazar esas causas y repartirlas en varios juzgados para que fueran licuándose y para que no se pudiera hacer un único proceso que mostrara, reitero, la existencia de este Estado paralelo, de este Estado secreto, de este Estado clandestino que nosotros denominamos Estado mafioso. En el Código Penal argentino no existe, como sí en otros lugares, la figura de organización mafiosa. Los argentinos incorporamos figuras que no estaban ni siquiera en la legislación internacional definidas, como por ejemplo la del detenido desaparecido, o como por ejemplo en nuestro propio Código Penal no existía en el año 83 la figura de tortura. Existía la figura de apremios ilegales, pero no existía la figura de tortura, que fue incorporada en el Código Penal argentino, la tortura seguida de muerte como equiparable al homicidio simple. Así que, bueno, todo esto también va a traer aparejado la necesidad de reformar legislación que contemple la existencia de estas nuevas figuras como la del Estado mafioso. Esta es la tarea que desarrollamos y bueno, por último, reiterar que no tuvimos el eco que hubiéramos deseado, no por razones de vanidad, sino por la necesidad política de que nuestra sociedad comprenda cabalmente de lo que fue víctima entre el 2015 y el 2019. Por supuesto, los grandes medios de comunicación nunca van a ser caja de resonancia de todo esto, porque estuvieron involucrados, implicados en estas maniobras, pero sí creemos que la pandemia por un lado y la falta de el contacto en el trabajo territorial de nuestras organizaciones también fue una restricción que aspiramos cuando desaparezca la pandemia poder poner en marcha para que desde nuestra propia militancia como polea de transmisión esto sea difundido en el conjunto de la sociedad argentina. Gracias, muy amable. Muchas gracias, Leopoldo. Bueno, clarísimo y exhaustivo. Recordaba recién Sandro, me decía, comentario de Leopoldo, ayer estuvimos con el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero, y hablábamos un poco de la causa del ARA San Juan, que es lo que está haciendo este gobierno, y bueno, hacía mención al espionaje ilegal que también alcanzó a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, ¿no? En un hecho realmente de una malevolencia inédita realmente. Bueno, vamos ahora
si puede ser con alguna pregunta, Leopoldo, le sacamos un ratito más. Tenemos al compañero Rodrigo Velar y Eduardo Cota, que se han anotado, como siempre, para seguir enriqueciendo esta charla con sus preguntas. Un segundito. ¿Me escucha? Rodrigo, sí, ahí está. ¿Qué tal, diputado? ¿Me escucha? Sí, perfectamente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estas reflexiones y este arduo trabajo que está realizando. La verdad que cuando uno lo escucha así de corrido de una vez, cosas que va escuchando probablemente diariamente, se asombra, ¿no? Esto que hablaba Sandro con Gustavo, es asombroso lo que, escucharlo todo junto, ¿no? Como este plan sistemático es asombroso. Uno escucha, todo esto que lo escuché fragmentariamente, creo que todos, ¿no? Pero escucharlo así, bueno, y lujosamente relatado por el diputado y trabajado, ¿no? Que es lo más importante. Eh, Felicitarlo por cómo hace carne la Constitución, siendo desde el Congreso freno y contrapeso, ¿no? A los otros poderes, ¿no? Verdaderamente trabajando de esa forma, auditando y investigando efectivamente al otro poder. Ahora falta, como usted dice, el Consejo de la Magistratura, ¿no? Que esté bastante más a la altura, y bueno, eso es mucho más complejo, ¿no? Eh, de realizar. Eh, Bastante más complejo y también me parece que si funciona bien es una gran respuesta que tuvo la reforma del 94 para la democracia. Solo esas dos reflexiones venimos con algunas charlas con el compañero Ibarra también sobre la reforma judicial y demás, pero escuchando esto que está realizando el Congreso, la verdad que es muy importante que se lleve a cabo y es muy importante que se difunda, ¿no? Usted hablaba de la difusión de esto y me parece que es de primerísimo orden que se difunda y que se lleve a todos los compañeros y después al conjunto del pueblo argentino. Es todo, muchas gracias. No, al contrario. Te quiero decir, precisamente has tocado un tema que quedó excluido de mi exposición inicial, que es importante, que es la difusión. Este informe nosotros lo imprimimos en 1000 ejemplares que han sido distribuidos en el propio Congreso y en distintos lugares, pero este informe tiene carácter público y se puede acceder a través de la página de la Cámara de Diputados. Se busca el link que vincula con la Comisión Bicameral de Fiscalización y Supervisión de los Organismos de Inteligencia, y ahí vas a encontrar el informe completo. Y además hicimos, alguno de ustedes tal vez lo vio, un documental que hace poco pasó el canal C5N sobre el espionaje ilegal en la Argentina, de unos 35 minutos de duración, que es un documental que nosotros, bueno, vamos a poner en el canal de la televisión pública, en el canal Encuentro, para que quede en la memoria histórica de nuestra patria, y además, bueno, vamos a tratar de multiplicar en reuniones de esta naturaleza. Muchas gracias. Vamos a ir a la página y al documental para difundirlo también, ¿no? Ahora, con las redes sociales y la tecnología. Bueno, gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, ahora lo vamos a buscar y lo vamos a pegar en el chat, el link para acceder a ese informe. Bueno, y le damos la palabra al compañero Eduardo Cota, que casualmente es dirigente sindical del gremio de los judiciales de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, Eduardo, adelante con tu consulta. Leopoldo, muchísimo gusto. La verdad, sí, pertenezco a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, justamente la comisión, tengo entendido que había recibido un informe sobre las escuchas telefónicas. No se tocó mucho ese tema y estaba interesado en saber qué información se pudo recabar sobre las escuchas telefónicas. Esa es una. Y después una reflexión que tiene que ver, ¿no?, con esto que Cristina dice, que todo tiene que ver con todo, que esta reforma judicial que se habló con Eduardo Valdés en la última reunión, que me parece que es necesaria,
cómo va de la mano también con, me parece, avanzar sobre una ley de medios que pueda controlar los contenidos también, porque si se reforma una cosa, también va a ir de la mano de la otra, porque si se toca la pata judicial, los medios hegemónicos van a horadar esta reforma, digo, ¿cómo avanzar de esta manera? Y bueno, esto de qué se supo, ¿no?, sobre las escuchas ilegales, de a ver qué ha aparecido de los informes. Sí, está bien que lo hayas mencionado porque en realidad yo lo dejé afuera, primero porque me olvidé y en segundo lugar porque si me pongo a detallar toda la actividad Sí, que a lo largo de este año hicimos, este Zoom no termina nunca, digamos. Pero es cierto, uno de los pilares de nuestra investigación fue el papel que cumple lo que se denomina la DAJUDECO, que bien. como miembro, vos sabrás, como parte del Poder Judicial, es la creación de un organismo que el macrismo, por eso digo que venían con un plan preconcebido, en el mes de diciembre del 2015, a pocos días de haber asumido Macri, Sí, crearon, cuando le sacan a la Procuración Fiscal, que estaba en manos de la doctora Gil Carbó, la llamada claro, oficina de escuchas que antes funcionaba en la CIDE, y que sí, Cristina, cuando reformó la CIDE en el 2014, 2015, traspasó a la Procuración. En manos de la Procuración estuvo un año y pico. Durante ese periodo no hubo una filtración a los medios de comunicación de ninguna escucha telefónica. La oficina de escucha estaba precisamente a cargo de la fiscal de Cristina Camaño, que es la que actualmente es la interventora de la AFI. claro. Y apenas asume Macri, creo que fue el 24 de diciembre, un ratito antes de empezar a descorchar el champán de la Navidad, por un decreto de necesidad y urgencia traspasa esta oficina de escuchas a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema crea esto que se llama la DAJUDECO. Nosotros, antes de que se conociera el informe final sobre el sistema de espionaje, habíamos hecho un informe preliminar sobre la DAJUDECO y sobre cómo se utilizaron esos mecanismos de escuchas ilegales, en muchos casos para alimentar falsamente causas judiciales. Es más, intentaron voltear la causa de Dolores sobre la base de escuchas ilegales que habían hecho en el penal de Seiza, de conversaciones entre detenidos y sus familiares y entre detenidos y sus abogados. En las últimas horas se logró una victoria muy importante porque la Cámara Federal le sacó al juez Ercolini la causa Puf Puf, que era en la que ellos depositaban todas las expectativas para voltear las causas que llevaba adelante el juez Ramos Padilla en Dolores. Se la Bien, sacó a Ercolini. Ercolini es, entre otros, el italiano, los que sostienen todavía el cuento y el invento, nada más y nada menos que del asesinato de Nisman. tenismo. Han llegado al extremo de inventar un asesinato. Sí, Así que imagínate lo que se ha hecho en el ámbito del Poder Judicial. Nosotros, todo este sistema de escuchas, por eso no quise entrar en detalles, pero lo tenemos perfectamente identificado, cómo hacían las escuchas. Estuvimos físicamente con un equipo de trabajo adentro de la DAJUDECO, trabajando durante 6 meses, bien, controlando todo el sistema de escuchas. De ahí sacamos muchísimas informaciones que nos sirvieron, por ejemplo, para chequear cómo habían armado lo que se llamaban precausas para justificar escuchas ilegales. Bueno, pero no quiero entrar en detalle porque te reitero, sería muy engorroso. Pero lo bien, tenemos identificado y también forma parte de este informe. En bien. cuanto al tema de la reforma judicial, bueno, a ver, vos sabés, lo dijimos recién, que tenemos primero la limitación de no tener mayoría propia en la Cámara de Diputados. Esta es Sí. una dificultad enorme. Y elecciones Y dentro de poco. además, ¿eh? Y elecciones Bueno, dentro de poco. por eso está en juego ahora en la elección parlamentaria de medio término. Claro. Efectivamente, son las cosas que están en juego. Y además, bueno, hay distintos puntos de vista sobre la reforma judicial. Yo tengo un punto de vista que, por supuesto, someto al colectivo. Nunca he tenido pretensiones de tener puntos de vista individuales, pero yo creo que la reforma judicial empieza de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, por la propia estructura del Poder Judicial. Yo Sí. creo que hay que avanzar sobre la Corte Suprema de Justicia.
Yo creo que el punto de partida de la reforma judicial es ese, cambiar la composición, la composición y las funciones y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia. Pero bueno, son materias que todavía están pendientes. Igual te decía hace un rato, algunos logros hemos obtenido en estos últimos 3 días, por ejemplo. Uno de ellos es este que te decía, haber apartado al juez Ercolini de esta causa fabricada por Stornelli y los servicios de información de aquel entonces para voltear la causa de Dolores. Otro fallo judicial muy importante en las últimas horas es que precisamente el juez que sustituyó a Ramos Padilla en Dolores ha procesado a Daniel Santoro como parte de este entramado de espionaje y de extorsión ilegal. Y la otra decisión importante es que Cristina, como querellante en la causa del memorándum, ha logrado que el Tribunal Oral Federal fije una audiencia pública para que los querellantes, entre ellos ella, hagan un alegato pidiendo la nulidad de esa causa. Pero lo más importante de ese fallo judicial, que es a pedido no solo de Cristina, sino de otros querellantes y del propio fiscal de la causa, es que han pedido información acerca del papel que tuvieron estos camaristas que visitaban Olivos 2x3 en la resurrección de esa causa, que había sido clausurada por una sentencia definitiva y que fue reinventada por los camaristas Hornos y Borinsky, con la complicidad también, obviamente, de los de siempre, entre ellos el juez Bonadío. Digo, también empieza a llegar adentro del Poder Judicial el conflicto entre los mafiosos que trabajaban para Macri y lo que podríamos llamar una justicia independiente. Claro. Bien, bien, bien. Interesante porque aparte también yo supongo que de a poco eso se va a ir nivelando. La justicia, yo creo que los quistes que siempre están, ¿no? Esos que aparecen siempre van a ser difíciles de desenquistar. Esperemos, ¿no?, que la pandemia se vaya pronto y volver al territorio. Me parece que el territorio no es todo y va a costar. Muchísimas gracias, Sí, no, al contrario, pero bueno, estamos avanzando. En algunos casos lentamente, pero se está avanzando. Vos fíjate que ya se cayó la famosa causa que también habían inventado de dólar futuro. Ahora esta oportunidad de que Cristina vuelva a exponer públicamente en la causa del memorándum con Irán, yo creo que no solamente va a golpear, va a herir de muerte la causa, sino también va a herir de muerte el supuesto asesinato de Nisman y todo lo que giró alrededor de esa parodia, ¿no? Así que bueno, prepárense, compren bolsas de pochoclo y escuchen a Cristina cuando vaya a tribunales a hacer el alegato. Y que se vea en público. Gracias, Leopoldo. Se va a hacer al público. Sí, bueno, por eso. Muchas gracias, Eduardo. Muy interesante la pregunta, como siempre. Gracias también, Rodrigo, por tu pregunta. Bueno, Leopoldo, yo ahora le voy a dar el pase a mi compañero Sandro para que ya encaremos la despedida de esta reunión y seguramente lo volveremos a convocar, como decimos siempre, cuando querramos entender un poquito mejor esta realidad que nos circunda, volveremos a requerir de sus ideas para volver a tener una charla. Muchísimas gracias y un lujo realmente. No, gracias a ustedes. Sandro. Bueno, gracias, Gustavo. La verdad que me quedé mudo. Me quedé mudo de esta trampa siniestra del macrismo, hasta dónde se llega, ¿no? Y bueno, gracias a dirigentes y funcionarios como Leopoldo Moró y otros diputados que están trabajando en la comisión, esto va a salir adelante sin ninguna duda, y cuando ganemos la calle, que la hemos perdido por la pandemia, estoy seguro que vamos a hacer mucho más que todos. Así que, bueno, Leopoldo, nada, agradecerte de corazón el gesto que tuviste para conmigo, te lo voy a repetir de nuevo. Y bueno, y ahora, como siempre hacemos, le voy a dejar la despedida a un integrante de la agrupación. En este caso que vos tocaste los sindicatos, te va a despedir Damián Miller, que es el secretario general de la UOCRA Río Negro y secretario reciente de la CGT Andina. Así que, nada, de nuevo agradecerte de corazón. Seguramente te vamos a estar convocando, como dijo Gustavo, y bueno, le dejo la palabra a Damián Miller. Damián. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, me toca la despedida. La verdad que muy interesante charla, recordar nuestra historia reciente, ¿no?, de lo que hemos vivido en estos últimos
prácticamente 4 o 5 años, donde la historia prácticamente se vuelve a repetir con otras prácticas, ¿no? Sino, creo que esta manera de expresarse que tienen estos sectores, en otro momento utilizaban otro tipo de armas, ahora utilizaron esta que tiene que ver con la atomización de todos los sectores populares, ¿no es cierto? Como nos tocó a nosotros vivir desde los sindicatos, toda esa presión para poder callar la voz del pueblo, ¿no? La verdad que le agradezco, Leopoldo, de esta charla tan interesante que nos ha brindado, ojalá que se vuelva a repetir. Quiero también felicitar y agradecer a los compañeros que están conduciendo este espacio de expresión política y de pensamientos que estamos tratando de llevar adelante a lo largo y a lo ancho del país. Gracias, Sandro, porque la verdad que cada expositor que tenemos son impresionantes, ¿no? Impresionante la cantidad de información que nos llega a través de esta nueva, o creería decir, y espero también, creo que está en el sentimiento de todos, de esta normalidad que estamos viviendo para pasar a otra normalidad. Y para eso creemos que la información controla la acción. Entonces, cuando tengamos que transitar esa nueva normalidad, que seguramente no va a ser la misma o igual a la que dejamos, vamos a estar preparados con otras herramientas, otras formas de encarar la lucha, ¿no? No solamente pasa de cómo nos defendemos ante estos ataques permanentes que tenemos estos sectores, sino también de ver cómo recuperamos esta Argentina que todos deseamos, ¿no? Creo que tenemos los hombres que hoy están gobernando, necesitamos el acompañamiento de todos, de todas las instituciones, de las empresas, para poder recuperar ese país pujante que en algún momento soñó el general Perón, y creo que hasta el día de hoy perduran en nuestros corazones, en nuestra forma ideológica de pensar de que queremos esa independencia económica, nuestra soberanía política, y bueno, creo que estamos en un camino importante, ¿no? Momento de transición que nos permite esta pandemia, más allá de las desgracias, ¿no es cierto?, que queremos superar en forma inmediata, aprovechar estas posibilidades también, ¿no?, de celebrar estos encuentros y de ir preparándonos para el futuro. Así que muchas gracias a todos por la participación, muchas gracias, Leopoldo, nuevamente. La verdad que ha sido muy claro en todo y nos quedamos con ganas de escuchar más. Así que un abrazo a todos. Bueno, gracias a todos ustedes. Para mí ha sido un gusto, un placer, un honor estar acá. Y bueno, nada, como dice Cristina, vamos a volver a ser felices, pero no solamente cuando tengamos a todo nuestro pueblo vacunado, cuando salgamos de la pesadilla de la pandemia, sino como cuando nos volvamos a encontrar en las calles, en las plazas, comiendo choripán y volviendo a movilizar a nuestra sociedad. Nuestra herramienta más importante, la de ellos, es esta herramienta tenebrosa, esta herramienta mafiosa, oscura. La nuestra es una herramienta transparente, es dar la cara todos los días en la calle y estar junto a nuestro pueblo. Gracias a ustedes y que les vaya muy bien. Gracias, Leopoldo. Muchas gracias, diputado. Gracias, diputado, muchas gracias. Gracias. Feliz día mañana. Feliz día para todos los padres mañana. Feliz día mañana. Gracias. Bien para todos los padres. Compañeros, Para todos, Y a todos compañeros. los papás Feliz mañana. día, vamos a feliz dar, día. vamos a dar unos anuncios parroquiales como es costumbre, Sandro. No podemos terminar sin eso, ¿eh? Por favor. Gracias, compañeros, por esta charla. Feliz día mañana. A ver, espera. Sandro, tenés que desmutearte. El sábado que viene estamos el domingo Pepo, ¿no? Si no me falla la memoria, pues ya estoy grande. Martín García. Perdón. El sábado vamos con el gran compañero Martín García, que bueno, yo siento un cariño enorme por Martín, así que mañana, el sábado vamos a estar con Martín García hablando del ejército audiovisual. Y el domingo vamos a estar, un honor, estar de nuevo con el embajador argentino en Paraguay, Domingo Pepo, hombre chaqueño, así que bueno, nada,
Gracias por estar a todos y bueno, como dijeron recién, mañana feliz día a todos los padres. Muy feliz día a todos, ¿eh? Bueno, gracias por la invitación. Feliz día para mañana también. Gracias. Buenas noches, compañeros. Gracias. Buenas noches Compañeras. para todos. Al compañero Alberto Geli que no se desconecte, por favor. Alberto Geli Gracias, que no se desconecte. compañeros. Estamos. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias. Día del Gracias. Padre mañana para todos los compañeros. Gracias, Graciela. Felicidades para todos. Gracias. Gracias por estar. Andrés, sigue acá. Un minutito, Alberto. Sí, te espero. Queríamos tener una pequeña palabrita con usted. ¿Cómo no? Bueno, Claudio. Déjalo, Claudio. Sí, por supuesto. Sí, estaba haciendo